Y me voy a ceñir al título de ir como una flecha, ¿no? Como una flecha de Artemis. Bueno, vamos a ver. La figura de Atalanta, que yo voy a presentar esta tarde, es una figura muy interesante porque permite establecer, desde el punto de vista del mito, una confrontación importante entre lo que es el ámbito femenino y el ámbito masculino. Y esto es muy interesante porque, como estamos hablando de heroínas, ya desde el primer momento me gusta dejar sentado el hecho de que esta heroína, concretamente, pues va a estar lógicamente filtrada por su contexto, y ese contexto pues la va a vincular a algo que es básicamente la validación de lo que se considera correcto en este mundo griego, que es efectivamente lo que marca el canon masculino. Podríamos decir que Atalanta es excepcional, pero va a necesitar continuamente esa validación, y realmente lo que le hace heroína es tener que soportarla, realmente. Bueno, el mito yo les voy a presentar brevemente cuál es, y me voy a ceñir a lo que son las figuras esenciales de su representación iconográfica en diversos soportes, en referencia fundamentalmente, contada un poco pues lo que es su origen, su infancia y su juventud, pues lo que es la lucha con Peleo, la caza del jabalí de Calidón, lo que más la va a representar, que es la carrera con Hipómenes y después su futuro, ¿no? Y pues como un epígono, pues un poco su descendencia y las pervivencias que hay pues en el mundo posterior, ¿no? El mundo moderno. Las fuentes clásicas son abundantes, las más importantes tenemos Ovidio, tenemos a Apolonio Rodio, importante Diodoro Sículo, y no hay que olvidar incluso tradiciones muy posteriores como la de Nono de Panópolis, ¿no? En el siglo V. Bien, el mito fundamentalmente nos muestra, y esto también es muy interesante desde el punto de vista del estudio de ese mito, una intercalación de básicamente dos tradiciones que van vinculadas también pues, a una cierta confrontación histórica y a un intento, lógicamente, de apropiación de la figura en esa evolución del mito. La original y la más antigua es la que corresponde al ciclo arcadio, que es a donde ella va a estar vinculada, ¿no? Como hija de Iaso y por tanto hijo de Licurgo, es decir, muy vinculada a lo que es la Arcadia como tal, y también de Clímene, que es hija de Minia, rey de Orcómeno, por lo tanto con una tradición muy fuerte en el Peloponeso, en el norte del Peloponeso, ¿no? Desde la tradición de Eurípides también se la asocia o se dice que es hija de Ménalo. Esto lo vamos a ver continuamente, es decir, una cierta disociación de elementos importantes en cuanto a su origen y también en cuanto a su destino. Por su parte, una tradición más reciente, pero que tiene importancia también, es la tradición beocia, en la cual se la hace hija de Esqueneo, que es hijo de Atamante y de Temisto, y por tanto epónimo de la ciudad de Esquenunte, sobre todo en Hesíodo. Por lo tanto, esas dos corrientes se van a combinar continuamente en el mito. Resumiendo muy brevemente la idea, Atalanta se caracteriza en su nacimiento por lo que le ocurre a muchos héroes. Es decir, es un hijo o una hija no deseada, su padre no desea una hija y lo que hace es exponerla. Es decir, no se mata, pero en el mundo antiguo la exposición era algo relativamente normal, y se la deja a la fortuna, a lo que los dioses quieran, ¿no? Y bueno, pues ella sobrevive, criada por animales, por cazadores, por pastores, según la tradición. No desea casarse y desea mantenerse virgen por fidelidad a la diosa que es su protectora, que es Artemis. También dice la tradición que o bien porque se le había anunciado un oráculo que si no lo hacía se convertiría en un animal, en el animal que le había salvado la vida o que la había protegido de niña. Es apoyada continuamente por la diosa, donde toca en fin, con armas como el arco y la flecha, que van a ser esenciales, surgen manantiales de agua, tiene una fuerza y una velocidad que se consideran sobrehumanas, como tal. De hecho, vence y mata a flechazos a los centauros Reco e Ileo, que van a intentar forzarla, ¿no? Un centauro es un ser sobre todo con mucha fuerza física, ¿no? Violento y con mucha fuerza física. Y en su devenir de juventud se va a encontrar ya con esa dicotomía que yo he hablado. No lo menciono aquí, pero su primera aparición como tal en la mitología es en el viaje de Jasón y los argonautas, ¿no? Jasón le va a negar el acceso a la nave Argo, alegando que, lógicamente, una muchacha joven y vigorosa, pues lo que va a provocar en el resto de argonautas pues es un conflicto y, por lo tanto, es rechazada. Posteriormente,
por sus características, quiere participar en la caza del jabalí de Calidón. El jabalí de Calidón es una maldición, de alguna manera, que es enviado a par Artemis al rey Eneo, por bueno, lo que suele ocurrir normalmente, ¿no? Por un conflicto, por no haber tenido en cuenta a la diosa, por haber ofendido a la diosa, ¿no? Y bueno, pues Meleagro, que es el hijo, pues en fin, tiene que participar en la caza de este monstruo, a la que se apuntan pues una cantidad importante de héroes conocidos: Jasón, Néstor, Teseo, Telamón, incluso el propio Peleo, ¿no? Y bueno, pues en este grupo quiere participar en Atalanta. En principio no se la quiere dejar participar, no se quiere dejar participar, pero Meleagro es el que obliga, fuerza a los demás a aceptarla por sus características, porque considera que es apta para ello. Esta circunstancia la lleva a participar. Ella va a ser la primera en herir al jabalí de Calidón, lo cual demuestra el vigor, porque herir como un bestiari a un animal de esta magnitud en una primera instancia, pues es harto peligroso. Y de hecho, uno de los participantes va a morir directamente por, en fin, las heridas provocadas por el animal, pero inmediatamente la acción, una vez que ha debilitado al jabalí, la acción se pasa a Meleagro. Y Meleagro es el que, digamos, se lleva la gloria de abatir al animal. No obstante lo cual, considerando que efectivamente ella ha hecho lo más importante, dona a Atalanta lo que son los espolios de esa caza, que es la cabeza del jabalí y la piel del jabalí. Y no obstante lo cual, hay que seguir peleando, porque los tíos de Atalanta no aceptan digamos, que ella se lleve el premio, y obligan a Meleagro incluso a matar a Plexipo, es decir, a volverse a imponer por la fuerza para devolver a Atalanta lo que era suyo. Es decir, que vemos cómo digamos, la heroína tiene que estar continuamente sustentada por ese aspecto masculino y continuamente contestada en este contexto, ¿no? Más tarde va a participar también en los juegos fúnebres, cosa muy importante en este caso en honor a Pelias, y ahí va a participar en un combate, digamos, de una lucha en honor al difunto con el propio Peleo, ¿no? Y va a vencer a Peleo. Recordemos que en el mundo espartano era bastante normal, era bastante usual que las mujeres compitieran en la lucha libre con varones y que les ganaran. Es decir, que esto no era una cosa tan extraño en este contexto. Y como epígono, que es lo que vamos a ver luego un poquito más detalle, pues digamos esta lucha continua con un padre que no la quiere, que al final, bueno, termina sobreviviendo, es reconocida, intenta una reconciliación, pero en esa reconciliación el padre quiere lo de siempre, que su hija se case y que lo haga bien. Y ella pues no quiere casarse. Al final, pues lo que pone es una prueba, es muy clásico, ¿no? Vamos a correr una carrera y el que me gane en una carrera, pues me casaré con él. Y ahí es donde vamos a aparecer o ver aparecer a Hipómenes y a la representación, digamos, más icónica y más duradera de la imagen de Atalante, que perdura hasta hoy. Cuando nos vamos a los soportes técnicos, que son muchos, quizá el más abundante que nos encontramos, por ejemplo, en la pintura vascular, pues es precisamente el de la lucha con Peleo. Este es un ejemplo muy clásico de esta hidra calcídica, en la cual pues aparece incluso con estos tituli picti, donde aparece pues el nombre de Atalanta, el nombre de Peleo. Detrás pueden ver ustedes lo que es la piel y la cabeza del jabalí de Calidón. Y luego podemos ver cómo también en otros soportes, en este caso una figura una forática de figuras negras atribuida al pintor de Múnich, pues aparece también la misma representación. Es muy interesante ver cómo a la mujer se la representa con esta piel clara, ¿no? Alba, para diferenciarla de los varones, típicamente oscuros o negros, muy oscuros. Y esta, pues bueno, y creo que la reconocen ustedes, el vaso François, importantísimo, en la cenefa superior, junto al labio, también con tituli picti, tenemos esa representación, pero fíjense ustedes el detalle más importante. Y el detalle más importante es que quien aparece atacando directamente son precisamente Peleo y Meleagro, donde aparecen Atalanta y curiosamente Hipómenes como Melanion es en un segundo plano.
Es muy interesante porque desvirtúa en parte la foto fija, podríamos decir, más importante del mito, que es que Atalanta es la que hiere al jabalí con esa, en fin, con ese venablo preparado, ¿no?, para la venación. Vemos incluso muertos, fallecidos. Anqueo pues muere por culpa del jabalí, ¿no? Aquí vemos el detalle con los dos tituli, es bastante interesante. Vemos también representaciones posteriores en las cuales ya de alguna manera se intenta relacionar a dos personas, ¿no?, a un varón con Atalanta, que es el caso de Meleagro, en un contexto, pues digamos, ya más cercano, más íntimo, no tan vinculado a la cacería, donde se ven los elementos de la cacería, pero no tan vinculado propiamente a la cacería, sino en un entorno, podríamos llamar, más doméstico, ¿no?, más cercano. Ya en una cerámica y en una evolución también del mito un poquito posterior. Vemos, por ejemplo, este mismo detalle, aquí es muy significativo en esta ánfora Apulia, ya mucho más tardía, en la cual vemos a Meleagro ofreciendo otra vez la piel del jabalí y vemos esta relación con Eros, donde de alguna manera ya empieza a intentar relacionarse ese entorno, ese contexto pues más íntimo, ¿no?, menos original. Este modelo también lo vemos en piezas anteriores, ¿no?, en figuras sáticas, en ánforas sáticas de figura negra, eturias, como esta, por ejemplo, donde vemos el mismo esquema, pero si nos damos cuenta, sigue siendo Meleagro el que monopoliza esta acción. Lo vemos también en este aríbalo, muy curioso, del Louvre. Incluso en esta base de esta Kilix, que es curioso porque está incluso, no es completa, no es una figura completa, cosa que es también un tanto extraño, no tanto porque esté, en fin, reconstruida, sino porque no sale la pieza completa. Se centra la imagen en él y ella, en los dos. Es interesante. Esta pieza me pareció interesante, atribuida al pintor de Naucratis. Y bueno, pues más variantes, son diversas variantes. Ahora, en la escultura, tanto en lo que sería el relieve como la escultura de bulto redondo, suele tener muchísima representación en sarcófagos del primer tercio del siglo III. Es muy abundante. Si vemos aquí, Meleagro sigue teniendo el principal papel, pero vemos también cómo ella adopta una posición con sus flechas, sus arcos y sus flechas, en una posición un poco más relevante, de mayor importancia. Este sarcófago, con una cierta tradición etruria, es interesante. Lo vemos reproducido, este es muy similar. En este caso vemos cómo, eso sí, ella tiende a aparecer en un segundo plano, pero igualmente con un prototipo, un modelo que se va a reproducir. Este escaso, que ya es de época romana, de finales de la tardorrepública, me parecía especialmente interesante porque tiene unos detalles, y es una representación del jabalí frontal, así como del propio Meleagro, esta vez a caballo, en una representación que es más romana que griega en este caso, y donde vemos muy deteriorada, pero vemos a Atalanta a pie, clavando la lanza al jabalí. Es decir, este trío que se puede ver aquí es muy curioso porque es una representación que se sale fuera del canon que se había estado repitiendo durante 200 años. Este vuelve a ser un canon parecido, es otros fragmentos, es muy similar, con algún detalle, como el agarre del jabalí, que se va a convertir en el Renacimiento en un modelo típico para los bronces. Los bronces con un agarre del jabalí están sacados básicamente de este tipo, de este esquema. Y lo vemos incluso en representaciones un poco anteriores más esquemáticas, ¿no?, donde las figuras de los actores principales quedan prácticamente reducidas a la figura central y a las figuras más importantes, pero donde ella incluso pasa a un punto muy secundario. Aquí está muy bien representada, pero está prácticamente en un extremo del sarcófago. Lo mismo que en este otro caso, que es también de ese siglo II, o en este, ¿no?, del siglo III. En cuanto a las esculturas de bulto redondo, el esquema fundamental se va a dirigir mucho más a él que a ella. Entonces tenemos al Meleagro de Escopas, que es un modelo, y básicamente copiado posteriormente, en este caso con detalles como la cabeza del jabalí, a veces la piel del jabalí también, pero básicamente él es el que monopoliza. En la Musivaria pasa exactamente igual. Nos vamos a la Villa del Casale y nos encontramos igualmente el esquema incluso con acción, y vemos a Meleagro, pero ella desaparece, ha desaparecido del esquema. E incluso
en lo que llamaríamos el instrumentum domesticum, pues nos lo encontramos en esta pieza etrusca antigua, muy interesante, con una cabeza de jabalí muy estilizada en Meleagro, y con ella también representada en el fondo de lo que sería un espejo, ¿no? Un espejo de bronce. Interesante es la referencia que se hace del templo de Atenea Alea en Tegea, en Arcadia. Se dice que allí estaba colgada la piel del jabalí y los colmillos. Y nos dice el mito que este templo tenía representado, tanto en el frontón anterior como en el posterior, toda la representación de la caza del jabalí, con todos los actores que aparecían representados, y toda la vinculación con lo que son los héroes, en un momento de legitimación del héroe para reafirmar un territorio, ¿no? Y tan importante como que precisamente este territorio fue el que se puso del lado de Antonio en la guerra con Augusto, al final del triunvirato, y cuando Augusto termina venciendo, pues lleva a cabo lo que era muy normal, que es hacerse con los expolios de las ciudades conquistadas o del enemigo. Y una de las cosas que hace Augusto, pues es llevarse esta piel y estos colmillos que nos dicen que luego se perderían, que eran gigantescos. Y aquí yo he querido hacer un inciso, haciendo referencia a algunos autores, en los que nos dicen que esos colmillos es más que probable que fueran los cuernos de un bos primigenius, de un uro. Y esto lo sabemos porque por las mismas épocas los excavadores alemanes que encontraban los eroones donde decían que estaban el húmero de Aquiles o de un gran, en fin, un héroe, lo que nos redactan en sus memorias y en sus cuadernos de excavación es que lo que encontraban eran húmeros de mastodontes de las margas de Piquermi del Mioceno medio de Grecia. Es decir, que el mundo antiguo se encuentra fósiles y esos fósiles, pues bueno, pues ayudan mucho a recrear elementos fabulosos. Si ustedes le dan la vuelta, pues evidentemente salen los colmillos de un jabalí de un tamaño monstruoso. En cuanto a esa fase final del mito de la que yo me hacía referencia y que es por el que más se termina conociendo a Atalanta, que es la carrera con Hipómenes, que para mí personalmente es un poco humillante desde el punto de vista de realzar a la heroína, ¿no? Básicamente lo que nos viene a decir es que este tal Hipómenes, que es hijo de Megareo, en algunos casos incluso, pues es, en fin, tiene una vinculación de alguna manera de segundo grado de consanguinidad con Atalanta, pues es básicamente un protegido de Afrodita que pretende conquistar a Atalanta. Y entonces Afrodita, para hacer esto, lo que básicamente viene a decir es decir, mira, por la fuerza no lo consigues y entonces lo que lo tienes que hacer es en base a la inteligencia. Entonces le ofrece 3 manzanas de oro que en su momento pues estaban pues, en su jardín o bien en el jardín de las Hespérides, nos dice otra parte del mito, y que fueron un regalo de Gea a Hera con motivo de su boda con Zeus. Entonces ahora aparecen aquí y se le entregan a Hipómenes. ¿Para qué? Para que Hipómenes rete a esa carrera que Atalanta esperaba del supuesto, en fin, del que quisiera casarse con ella, ¿no? Y efectivamente, pues lo que nos viene a decir es que Atalanta la carrera la empieza a ganar, pero entonces Hipómenes la engaña, suelta las manzanas de oro, la despista y termina ganando la carrera. No obstante lo cual, cuando acaba, reconoce que ha hecho trampa, esto enamora supuestamente, definitivamente a Atalanta y se casan, aunque el mito no da muchos detalles. Viven juntos, pues cazando. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que Hipómenes se olvida de darle las gracias a Afrodita. Y claro, eso no puede ser. Y Afrodita pues se disgusta y dice, pues bueno, pues va a ocurrir lo que siempre ocurre cuando un dios se enfada, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos, introduce tal influjo de amor entre los dos, que ellos entran en el santuario de Zeus, o una tradición antigua dice más moderna, dice que de Cibeles, en otras versiones, y allí se unen. Pero claro, lógicamente el sacrilegio pues provoca como siempre el disgusto y hace que pues sean convertidos en leones y uncidos al carro de Cibeles. Y el hecho de convertirles en leones es porque en la antigüedad se pensaba que los leones no podían aparearse, que los leones solo se podían aparear con leopardos. Eso posiblemente pues por la observación que se hacía de que las crías de león eran como manchadas, catigradas. Entonces se pensaba esto. Entonces convertirlos en 2 leones era obligarles a estar juntos de por vida, uncidos al carro de la diosa sin poder unirse nunca más. Entonces esto está tomado del mito de leones y leopardos, pues de Apolodoro, que lo toma a su vez de Plinio.
En la iconografía, esta carrera la vemos representada pues, de diversas formas, de una forma muy sencilla, como se puede ver en este Ascos, por ejemplo, en el cual las referencias son ínfimas, o bien directamente en unas representaciones de Atalanta como corredora, propiamente no tanto como cazadora, sino como corredora, como en el caso de esta base de esta Kilix. Y en la escultura lo que nos vamos a encontrar ya es un protagonismo mayor para Atalanta. Esta figura que yo he utilizado como referencia, está tomada de un original helenístico perdido que acabó en las colecciones del cardenal Mazarino, y que, bueno, es maravillosa por el equilibrio que ofrece a la figura y de alguna manera el dinamismo que le imprime, ¿no? Y sobre todo porque le da protagonismo a ella, en esa carrera. Esta es otra versión en la cual la que aparece es más bien pues como una mujer victoriosa, ¿no? Falta la palma de la victoria, pero que es la denomina Atalanta de la victoria. Y por supuesto, pues claro, como no, estaba uncidos a Cibeles, pues la colección del Metropolitan de Nueva York, que como saben ustedes tiene una colección fantástica de este tipo de figuras de bronce, de tamaño muy diverso, pues tiene también esta representación, ¿no? Que a mí me parece, es una de las que más me gusta realmente, antigua, prácticamente completa. Y como no, pues la herencia nuestra aquí en Madrid, del arquitecto Ventura Rodríguez y de Francisco González, en fin, arquitecto y escultor, pues que esculpen la imagen tan emblemática, ¿no? de Hipómenes y Atalanta con Cibeles. En cuanto a la herencia, pues se dice en el mito, y es muy, muy variado, muy complejo, porque hay mucha interpolación, tanto en la tradición arcadia como en la argiva, que llega a tener un hijo. La argiva incluso dice que no es su hijo, es decir, incluso, ¿no? Pensando que precisamente ella se había intentado mantener virgen, ¿no? Y de hecho el nombre que se le da a este hijo, que es Partenopeo, pues hace un poco referencia a eso, a la virginidad, aunque otra tradición dice que efectivamente haciendo un poco la pareja con Télefo, que también fue abandonado en el monte Partenio y que luego, pues bueno, pues van a tener, en fin, una serie de relaciones y una serie digamos, de aventura, por decirlo así, juntos, pues están vinculados a este nombre, ¿no? De Partenopeo. Es verdad que sí nos dice el mito que este Partenopeo fue uno de los 7 contra Tebas y que su madre no quería que lo fuera porque, en fin, lo que suele pasar con los héroes, es héroe, pero puede morir y eso es lo que va a ocurrir definitivamente. Antes de eso va a vencer en los Juegos Nemeos, en honor a Arquémoro, con tiro con arco, como su madre, pero efectivamente va a morir en Tebas a manos de Periclímeno, hijo de Poseidón. Algunos dicen también que más bien que por Asfódico, o incluso por Driante, que es nieto de Orión, el cazador. Y otros más dicen que por el propio Zeus, que no le gustaba nada el trato que se le estaba dando a la ciudad de Tebas. Bien, en lo que es la permanencia en el imaginario europeo ya y posclásico, pues tenemos una serie de variantes, algunas de las cuales son muy interesantes porque vuelven a darle protagonismo a Atalanta. Aquí tenemos una miniatura del siglo XV de las Metamorfosis, donde en esa caza del jabalí de Calidón, quien aparece es ella. Quien aparece es ella. Es verdad que no con una lanza, sino con el arco y las flechas, pero por lo menos aparece ella, y aparece ella sola. También es raro, es escaso. Ya, lógicamente, cuadros conocidos como el de Guido Reni, tanto el de Capodimonte como el de El Prado, precisamente haciendo referencia a esa situación concreta de la carrera en la que Hipómenes pues, despista a Atalanta, ¿no? Vemos a Rubens, que va a mostrar un abanico bastante más amplio de representación, el caso muy interesante de la devolución, ya no tanto de la ganancia, sino de la devolución de la cabeza de jabalí y de la piel a Atalanta por parte de Meleagro, ¿no? Después de haber reconocido. Y por supuesto también la propia caza, en la cual ella está bastante a la par que Meleagro, es más, está lanzando, está disparando, se le está dando un protagonismo importante. Y luego, pues bueno, una representación pues, más genérica de esa caza, en la cual parece que lo más representativo prácticamente es el paisaje, realmente. Tenemos a Jordaens, que vuelve otra vez nuevamente al topos, ¿no? A la devolución de la cabeza del jabalí. Igualmente, pues en otra variante, el mismo esquema, pero centrado en ese reconocimiento y ella como figura principal. Ahora es Meleagro quien ocupa una posición lateral, ¿no? Colateral.
Interesante también, pues Colombel, menos conocidos estas obras, quizá, pero lo mismo, con el topos en fin, de lo que es el lanzamiento de las manzanas de oro en la carrera, o incluso estas representaciones de grabado, como el caso de Veronés, donde se imita lo que son prácticamente los juegos de cañas. Se lleva al modelo, lógicamente, del siglo XVI, del siglo XVII, se ven las barreras, se ven los participantes y se ve una carrera, pero que casi parece otro tipo de celebración, ¿no? Un juego de cañas o una justa. O bien, pues en el caso de pues, una cacería, en la cacería del jabalí más parecida casi a una actuación renacentista, más posterior, medieval, o incluso Schoenfeld, que hace esta representación con reposteros, vemos reposteros como eran prácticamente casi las representaciones hasta incluso taurinas del siglo XVII. O los momentos críticos, en este caso, en el caso de ganar la carrera, curioso porque las figuras tienen peluca. Hay representación de personas que son, lógicamente, del siglo XVIII. O grabados, de donde se reproduce en fin, el modelo clásico de la caza, en este caso con las dos figuras a la izquierda, ¿no? Tanto de Meleagro como Atalanta. Y lo mismo nos pasa en la escultura. En la escultura, ya para terminar, pues vemos a Severo de Rávena, en esta escultura muy bonita, donde posiblemente se perdió o una palma o una lanza, se ve en la figura con un gran equilibrio, o incluso porcelanas del siglo XVIII, en este caso, pues más íntimas, en ese tipo de cuadro más íntimo, o bien pues, arcaizantes con la carrera, la figura de la carrera, e incluso en este siglo XVI, donde los paduanos se estaban empezando a poner de moda entre los dirigentes, pues aparecen los tondos, se reproducen nuevamente en tondos de bronce, mucho más grande, en este caso precisamente la caza del jabalí, o incluso en relieves donde ella, en este caso, cobra protagonismo nuevamente. Y las figuras paralelas, como aparecen en este parque, en fin, de Sajonia, en la cual vemos a ella y a él con la cabeza del jabalí, él con el cuerpo y ella con la cabeza. O incluso pues, piezas que reproducen los esquemas originales clásicos, en este caso de Meleagro, con la piel y la cabeza, ¿no? O más clásicas, vienesas, en las que ya la figura prácticamente pues, está muy idealizada, pero como una cazadora, con sus flechas. En fin, que para terminar y para concluir, pues habría que decir que en este mito, que es principalmente arcadio, pues hay una contraposición muy importante de esos valores masculinos y femeninos, donde lo femenino efectivamente tiene un protagonismo muy importante en esta figura, pero donde no hay que olvidar que hay una cierta supeditación, y esa supeditación o ese moldeado pues se debe exclusivamente al contexto histórico en el que estamos viviendo, que es el del mundo griego, ¿no? También una contraposición de valores divinos. Por una parte, Artemis frente a Afrodita, y teniendo en cuenta que los hombres están sometidos a la voluntad divina, y por lo tanto, tanto Atalanta como Meleagro o el propio Hipómenes pues no pueden hacer otra cosa que lo que los dioses realmente quieren de ellos, con lo cual también hay esa idea moralizante que siempre subsiste en el mito, ¿no? Y por otra parte, no hay que dejar nunca de lado esa idea de construcción de ese orden social, de esa paz social, de esa estructura buena, con esos elementos buenos y correctos, esa calocagatía griega, de que el mito se hace de alguna manera, lógicamente, un vehículo, parte, y al mismo tiempo también transmisor a través de todas estas figuras, ¿no? Y que lógicamente envían un mensaje de lo que en educación pues se considera pues apropiado y adecuado. Y esto es lo que yo tenía que contarles hasta este momento y en esta ocasión. Muchas gracias por su atención.